¿cómo están? Mi nombre es Isabela Chacín, María de Lourdes Tapia, Ania Teortúa y Rafael Noguera. y hoy les vamos a hablar sobre cómo hallar los límites por medio de la factorización. En este video vamos a ver cómo calcular el límite de una función cuando el resultado es de la forma 0 sobre 0. Cuando se sustituye el valor al cual tiende la variable en la función, es decir, el límite f de x, cuando x tiende a un número a, y el resultado es de la forma 0 sobre 0, a este resultado se le llama indeterminación de la forma 0 sobre 0. Entonces, para poder calcular el límite es necesario quitar esta indeterminación. Para quitar esta indeterminación, lo que vamos a hacer es factorizar la función y después simplificar y obtener el límite. Hola, a continuación les vamos a mostrar unos ejercicios para que entiendan cómo hallamos los límites mediante los casos de factorización. En este ejercicio vamos a reemplazar las t por el 2 para comprobar que es indeterminado. 2 sobre 2 menos 4 y 2 sobre 3 menos 8. Esto sería 4 menos 4 y esto sería 8 menos 8 y sería 0 sobre 0, lo que indica que es indeterminado. Aquí está el caso 4, que sería t menos 2 y t más 2 sobre t a la 3 menos 2 a la 3, que este sería el caso 10. Ahora, otra vez escribimos el caso 4 y resolvemos el caso 10, que sería así. En este caso, las t van bajando de exponente y los 2 van subiendo en exponente. Entonces, después, otra vez copiamos el caso 4 sobre, y vamos a empezar a resolver esto, que sería t a la 2 más 2t más 4. Entonces, al ver que estos dos son iguales, los cancelamos y nos estaría quedando t más 2 sobre t a la 2 más 2 por t más 4. Cuando ya tenemos esto aquí, reemplazamos, y esto indica que el t lo reemplazamos por el 2, sería 2 más 2 sobre 2 a la 2 más 2 por 2 más 4. Entonces voy a escribir acá el resultado debido a que no se ve. El resultado sería 4 sobre 12, que sería 2, 6 y 1 sobre 3. Entonces el resultado de esto sería 1 sobre 3. Bueno, vamos a proceder a resolver el ejercicio donde nuestro límite de x tiende a menos 5. Primer paso, procedemos a reemplazar la x en el ejercicio ya dado, que vendría siendo menos 5. Como vemos acá, reemplazamos que tenemos x a la 3, x al cubo, lo reemplazamos por el menos 5. Ya aquí abajo tenemos una x que está sumando a un 5, lo reemplazamos por el menos 5, se nos van los dos, positivo y negativo. Resolvemos el cubo, nos queda menos 125, negativo, positivo se nos van y queda 0 sobre 0. Ya, entonces, viendo que por el método de reemplazo no encontramos respuesta, vamos a proceder a buscar casos de factorización. Si nos damos cuenta, aquí arriba tenemos el caso 10 de factorización, entonces procedemos a resolver. Tenemos que tener en cuenta que en el caso 10 de factorización nos exigen que las dos variables estén elevadas a la misma potencia. Como aquí vemos que tenemos la x elevada al cubo, como lo pueden ver acá, está la x elevada al cubo y tenemos un 125 que lo está sumando. Si recordamos, 5 al cubo es 125, entonces podemos reemplazar ese 125 por 5 al cubo, que entonces vendría quedando así.
x a la 3 más 5 al cubo sobre x más 5. ¿Listo? Seguimos resolviendo nuestro caso 10 de factorización. Entonces nos queda nuestro primer paréntesis, que vendría quedando así: x más 5. Recordemos que las potencias se nos van, abrimos el paréntesis grande. Deben tener en cuenta que al abrir el paréntesis grande, como estamos sumando, los signos van intercalados. Entonces, dice así: x al cuadrado menos x por 5 más 5 al cuadrado. Cerramos el paréntesis y que no se nos olvide nuestra división: x más 5. Listo. Cuando llegamos a este punto seguimos resolviendo. X más 5, que es nuestro primer paréntesis, x al cuadrado menos 5x más 5 al cuadrado, que vendría siendo 25. Vendría siendo 25. Listo. Tenemos nuestra división: x más 5. Aquí podemos darnos cuenta que están iguales, se nos van. Nos estaría quedando así: x al cuadrado menos 5x más 25. Al llegar a ese punto nos damos cuenta, ya como cancelamos, procedemos a reemplazar la x, que tiende a menos 5, que ese es nuestro límite. Entonces ahora sí procedemos a reemplazar la x. Recordamos que nuestro límite entonces es x que tiende a menos 5. Listo. Entonces procedemos a reemplazarlo. La x al cuadrado, que quedaría siendo menos 5 al cuadrado, menos 5 por menos 5 más nuestro 25. Listo. Cuando llegamos acá a este punto, simplemente resolvemos 5 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, que vendría quedando acá. Vamos a resolverlo acá, que vendría quedando 25. Nos quedaría 25, ¿sí? Menos 5 por menos 5, que vendría siendo más 25. Y 5 que nos queda acá. Listo. Dado ahí tenemos una suma muy fácil, que vendría quedando acá 50 más 25, y nuestra respuesta sería 75. Entonces hemos encontrado nuestro límite de nuestro ejercicio cuando x tiende a menos 5, que quedaría siendo 75.